Las moscas siempre representaron un problemón para Aristóteles. Él estudiaba los insectos y veían cómo copulaban, cómo se reproducían. Sin embargo, creía que al menos parte de las moscas se reproducían espontáneamente. Ahora, por más que lograran duplicarse de alguna forma, ninguna era igual. La pregunta es, ¿a dónde van las moscas cuando llueve y qué tiene que ver esto con la pintura? Les doy la bienvenida una semana más y si es la primera vez que pasan por este canal, siempre me olvido de presentar. Mi nombre es Aldana H y los invito a suscribirse. Ahora vamos a la cosa. ¿A dónde van las moscas cuando llueve? ¿Y qué tiene que ver esto con la pintura? Dijimos, bueno, la respuesta podría ser rápida, pero vamos a tener que desarrollarla después. En principio, ¿a dónde van las moscas? A posarse en las calaveras de los memento mori cuando uno ve un cuadro, o a rondar, a molestar a los santos, a ver si logra sacarlos de la meditación, o a posarse en los brazos de los ángeles, o apoyarse en la rodilla de la Virgen o en la frente de San José. Así de impertinentes son las moscas. Vamos a tratar de recuperar en esta entrada la relación entre estos insectos y la historia del arte y por qué, sobre todo a partir del siglo XV en adelante, estamos hablando de Europa, se los recupera constantemente. Y para esto tenemos que hablar de la pintura flamenca, ni más ni menos. Así que rápidamente nos vamos a trasladar al Ducado de Borgoña, ducado que en términos políticos duró de manera independiente unos 100 años, no más que eso. Luego de eso se mantuvo el título, pero ya eran solamente regentes, es decir, dependían de otra corona, pero que contenía ciudades más que pujantes como Flandes, por ejemplo, o Brujas, bueno, en algún momento, ¿no? Estamos Amberes, quiero decir, ciudades que destacaban por el comercio, iban y venían mercancías de todo tipo, había mucho dinero, burguesía floreciente y eso por supuesto atraía a muchos artistas y además empujaba el desarrollo de muchos artistas nativos, claramente. En esta zona se desarrolla muy tempranamente la afición por el arte. Cualquier comerciante quería tener su retrato, un cuadro que decorara su espacio. La decoración de las casas pequeñas burguesas, quiero decir, pensemos en tapices, es decir, era una ciudad o eran ciudades muy coloridas, la gente se vestía de manera también muy atractiva, se prestaba mucha atención a la imagen. Quiero decir, no en términos triviales, si se quiere, como lo podríamos pensar hoy, ¿no? Sino en el sentido más bien decorativo, más bien alegre, más bien de momento pujante. Además, al haber comercio de todos lados, de entrar en contacto con objetos exóticos, con personas que venían de lugares remotos, también, bueno, aparecen inquietudes científicas por conocer el universo, por observarlo, por registrarlo. Piensen que este es un momento en el que también aparecen muchos libros botánicos o muchos libros también de animales, en donde se contrata a pintores para reflejar cada una de las especies, por ejemplo. Entonces se entiende que a partir de este periodo hay como un renacimiento flamenco. A ver, vamos a pensar lo siguiente, igual, solo para aclarar. Técnicamente, formalmente, la zona de Flandes no vivió ningún renacimiento. El renacimiento en este momento en paralelo estaba sucediendo en Italia, en Florencia, sobre todo en la zona de la Toscana, ¿no? ¿Pero por qué? Porque se buscaba el revival de la antigüedad grecorromana, sobre todo romana más que griega. En el caso de Flandes o del norte de Europa, no había una búsqueda de la antigüedad romana en términos de estética. En realidad, el llamado Renacimiento flamenco es casi una continuación, un desarrollo con algunas matificaciones del gótico internacional. Lo cierto es que a partir del 1400, 1420 se da un florecimiento de la pintura flamenca con exponentes que, mamita querida, ¿no? Esto Panofsky, bueno, un poco lo llama Ars Nova. Panofsky fue un gran estudiante, un gran analista de la pintura flamenca, y van a ver que cada vez que hablemos de arte flamenco lo vamos a recuperar porque hizo unos estudios y tenía un ojo que madre mía. Pero bueno, vamos a lo nuestro. A ver, para decir algunas cosas obvias, entre estos maestros primitivos flamencos que empezaron a destacar de una manera descollante, sobre todo por la técnica del óleo, ¿a quién tenemos? A Jan van Eyck,
a Roger van der Weyden, a Petrus Christus, a Robert Campén. No me quiero olvidar que en realidad es antecesor de todos los que mencioné, pero bueno, lo que quiero decir es que tenemos 3 o 4 maestros que desarrollan toda una forma de hacer, de interpretar y de pintar única. Vale aclarar, por supuesto, que todos fueron muy diferentes entre ellos. Algún día los vamos a recuperar quizás en comparativa, pero para eso tendríamos que hablar un poco más de escuela flamenca. Como fuere, lo que podríamos decir que es cross a todo este momento y a todos estos artistas tiene que ver con algunas cosas. Los temas eran más o menos los mismos: pinturas religiosas, retratos, lo mismo que podía llegar a estar pasando en cualquier lugar de Europa en ese momento. Pero hay una profunda incorporación del paisaje y hay una tendencia a la miniatura, al detalle, a reflejar las cosas de una manera muy realista, muy natural. Y como verán, cada vez que digo estas características, gesticulo y abro los ojos así, porque son muy, muy importantes para entender no solo lo de hoy, madre mía. Gratis esto, decía, a ver. Porque son muy importantes para entender lo que vamos a hablar hoy, pero por sobre todas las cosas son muy importantes para entender la pintura flamenca. Espero que se me pase la tentación y vuelvo. Ya estamos. Entonces, ¿de dónde viene toda esta atención al detalle, toda esta idea de meticulosidad, de minuciosidad que tiene la pintura flamenca? Bueno, lo que se acepta habitualmente es el impacto en la pintura flamenca de los libros miniados que abundaron durante la Edad Media, sobre todo en el gótico internacional, en la zona del Ducado de Borgoña, aunque no exclusivamente. Quiero decir, también Francia, por ejemplo, ¿no? Los libros miniados son esos libros ilustrados. Se llaman miniados o se le dice de miniaturas no porque fueran pequeños necesariamente, de hecho en general eran libros bastante grandes, sino por estos detalles ilustrados que tenían a los costados. No solamente con las letras, algo típico que les puede venir a la mente, sino también, les voy a pasar acá igual algún ejemplo, sino también con representaciones de, por ejemplo, no sé si era la Biblia, de las escenas que se estaban narrando, o los libros de horas, los famosos libros de horas, libros de oración, en donde solía haber representaciones de las escenas sobre las que se estaba orando, y además, como llevaban un calendario, es decir, tal día orabas o rezabas a tal cosa o representaba tal cosa, solían tener representaciones de las estaciones del año, de los signos del zodíaco. Quiero decir, es una técnica que se desarrolló muchísimo con el libro y que, bueno, de hecho se cree que Jan van Eyck, que Robert Campant, que además solían ser ilustradores de libros miniados. Esto es una línea de investigación que sigue hasta el día de hoy porque la mayoría serán anónimos. Pero me dejo de tanta cháchara y nos vamos ya al primer caso en donde podemos relacionar a la mosca con esta orientación al detalle de la pintura flamenca. Entonces, vamos a ver este retrato magnífico de Petrus Christus de un cartujo. Esta obra, que hoy por hoy está en el Met de Nueva York, lo que tiene de bueno es que está fechada y firmada incluso por el propio autor, que no era algo que abundara muchísimo. Ya así, de una primera mirada, tenemos que pensar en que este retrato, este cartujo, está detrás de una estructura que está, por supuesto, pintada. Es decir, hay una idea de trampantojo en todo esto, ya para empezar. Este monje anónimo al día de hoy, porque no se sabe quién es, está en una postura bastante interesante. Él está girado hacia la derecha y por encima del hombro fija su mirada en nosotros, es decir, en el espectador. Nos está interpelando de alguna manera. Crea como una postura bastante extraña, media en diagonal, Christus acá. Esto hace, fíjense, que la cara de él esté en el centro del cuadro. Es decir, hay un trabajo muy interesante acá del pintor. Por otro lado, tenemos como una suerte de doble luz. Una luz que entra del costado, vemos que viene desde la izquierda, pero también la cara de nuestro retratado está iluminada. Como que la luz de la izquierda lo ayuda a reflejar el espacio, a darle densidad y dimensión al cuadro, y por otro lado la luz que está un poco más forzada porque no sabemos de dónde viene, ilumina la cara y lo ayuda a de alguna manera retratar, a detallar
la cara del monje y su ropa. De hecho, ustedes verán que el hábito es una de las cosas que más llama la atención. Acá vale la pena aclarar algo. Petrus Christus fue, digamos, de la camada siguiente a Van der Weyden, a Van Eyck, a Campen, y él ya en este momento hay como un encuentro un poco más fuerte entre el Renacimiento italiano y el Renacimiento, decía yo, entre comillas, flamenco. Hay un uso de la perspectiva, algo que a los otros primitivos mucho no les interesaba. No es que no la trabajaban, pero era mucho más intuitiva, no tan matemática, no tan medida. Y también el tema de que en este caso no es el típico retrato de la época en donde el fondo era negro, sino que está situado en algún lugar. Ahí Petrus Christus, digo, se empieza a cambiar un poco esto. Por otro lado, no puedo no mencionar el destaque en el uso del óleo. Eso que fue tan típicamente flamenco y que luego se exportó porque no había pintor que no quisiera imitar, algo así, que tiene que ver con el trabajo con las veladuras, con estas finas capas de óleo, una tras otras, para lograr las pieles, las carnaciones. Sobre todo se destaca en las carnaciones. Díganme que eso nos da una sensación de gran realismo, por ejemplo, en la cara de nuestro cartujo. Realismo que en la cara se equilibra muy perfectamente con cierta idealización. Y cuando digo cierta idealización, la idealización en la pintura flamenca, sobre todo en los retratos, la van a ver en los ojos. Los ojos suelen ser una expresión que está como más allá, está en la meditación, está en la oración, por ejemplo en la postura de los labios, pero es muy sutil. Claro, uno se pierde viendo las líneas de la frente, cada uno de los pelitos, ya sea de la barba o del pelo, de cómo tiene recortado el pelo, las líneas debajo de los ojos, las cejas. Es decir, está claro que este señor era un hombre real, no estaba completamente idealizado ni salido de ningún lado. Hay una idea de mímesis acá, de una persona, y acompañado con su imagen, como decimos, Petrus Christus pone a nuestro retratado detrás de un marco que aparentemente es real, como si fuera una ventana, porque de hecho parte de los hombros están cortados. Y no solamente eso, sino que pone una mosca. Mosca dibujada con un nivel de detallismo y perfección que a uno le da ganas de golpearla. Y además, fíjense el detalle de que la mosca está parada justo sobre la firma de él. Es como para llamar la atención y mirar a ese espacio. Y ahora entonces vamos a teorizar sobre la mosca, claro. Como dije, este insecto empieza a aparecer con bastante frecuencia, sobre todo desde el siglo XV en la pintura flamenca y en las zonas de influencia de la pintura flamenca, por supuesto. También algo de la italiana. Ahora, el punto es cómo interpretar este animal y por qué lo ponían ahí. La historia del arte acá se divide en dos bandos. Yo después, si quieren, les puedo decir de qué lado estoy. Pero lo importante acá es que hay algunos historiadores que dicen, bueno, en realidad esta mosca tiene una simbología. Esta mosca es Belcebú. A ver, para decirlo rápido, Belcebú es en hebreo el nombre del dios cananeo Baal, algo que representaba la maldad, y se traduce literalmente como el señor de las moscas. Esto vendría a simbolizar al maligno en la tradición cristiana, por decirlo de alguna forma. Entonces se supone que cada vez que aparece esta mosca o se representa esta mosca, vemos el mal, el acecho del mal tratando de perturbar. Por otro lado, otros estudiosos dicen, la verdad es que en realidad la mosca está representando la autoconciencia del pintor, la expresión del pintor de decir, esta es mi destreza, miren qué bien puedo hacer algo. Lo que estaría de alguna manera recuperando esto al hablar de destreza y capacidad del pintor, bueno, linkea un poco con lo que hablamos del nacimiento del trampantojo. ¿Se acuerdan de la lucha esta entre Zeuxis y Parragio? Les voy a dejar por acá el link. A ver, lo que estaría acá diciendo el pintor, esto soy capaz de hacer, soy capaz de engañarte, de que vos creas que por ese borde, aparentemente, porque también está dibujado, pintado, hay un insecto caminando. ¿Y por qué uno podría decir que esto también se da más fuertemente en la pintura flamenca? Bueno, justamente por este nivel de detalle que tenían para la botánica, para el dibujo de los animales, grandes observadores y la técnica de la miniatura, ¿no? Trabajar con
pequeños pinceles que pudieran representar cada uno de los detalles de, por ejemplo, un animal tan pequeño. Digo, la verdad es que no sé si nuestros pintores flamencos estaban muy al tanto o no de la historia de Seuxis y Parraccio, pero sí creo que por caminos totalmente distintos, como los que acabamos de hablar, en este momento se llega de alguna manera a un trabajo con el trampantojo en términos de detalle casi miniaturista, que es distinto como se da en Italia, para el que en algún momento hablaremos, ¿no? Por supuesto. Pero vamos a otro ejemplo, que es este San Jerónimo. Ustedes saben que los San Jerónimos, en general cuando se los muestra de una manera penitente, siempre tienen un montón de atributos y se asemejan mucho a las vanitas de alguna manera. Vamos a verlo. Esta obra está en la Catedral de Segovia y en esencia nos muestra a San Jerónimo, como dije, en una actitud penitente. Fíjense, bueno, tiene la barba, los ojos como absortos en su pensamiento mientras mira la cruz. Si bien tiene el torso desnudo, aparece una túnica roja de fondo, incluso ese capelo de cardenal, aunque todos sabemos que San Jerónimo no llegó a ser cardenal, pero bueno, es un hombre de la iglesia sin duda. En su mano una piedra con la que se está golpeando el pecho. Una suerte de, en realidad, escritorio de mesa que es un montículo de piedra. Fíjense lo natural, lo rústico de este espacio. El crucifijo con Cristo, un reloj de arena, el farol con una vela encendida y una calavera. Por supuesto, todo esto estaría representando la fugacidad de la vida, sin duda, ¿no? Sobre todo también el tema del crucifijo, ¿no? Donde tenemos la muerte, la resurrección. Y justo en el hombro de estas carnaciones tan pálidas que tiene San Jerónimo, bueno, aparece una mosca. Ese brazo mismo nos conduce la mirada hacia un libro que está abierto, y es el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que tiene ahí? El Miserere Mei, que es, bueno, uno de los salmos penitenciales, ¿no? Esta súplica, ten misericordia de miseria. Recuerden que San Jerónimo fue el que tradujo la Biblia al latín, ¿no? La Vulgata, la famosa Vulgata, que es lo que permitió también que se ampliara la lectura de las Escrituras. Ahora, ¿qué es lo que hace la mosca ahí en el hombro de San Jerónimo? Bueno, parece que si está en una actitud penitente es muy viable interpretar que la mosca acá estaría mostrando dos cosas. Primero, que no quiere perturbar, es decir, la presencia del maligno. Lo mismo también que las cosas efímeras, ¿no? La mosca es un bichito que está y dura apenas segundos y sale volando hacia otro lado. También podría demostrar la actitud de San Jerónimo de que está tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera una mosca lo molesta. Y por otro lado, y finalmente, a mí no me cabe ninguna duda de que hay una destreza pictórica de este artista enorme. Es bastante interesante la historia de este cuadro, porque si bien estaba asociado a la escuela flamenca, no se sabía, estaba como anónimo. Ahora, en el año 2017, creo que fue se hizo una restauración de la obra y se logró descubrir la firma. Con los estudios, bueno, se confirmó que, por supuesto, correspondía a la escuela flamenca, como ya se intuía, y se encontró el monograma AP como firma, que estaría haciendo alusión, por sobre todas las cosas, a Antonio de Palermo, que es un pintor que estuvo activo a mediados del siglo XVI en Amberes. ¿Y por qué me interesa traer este ejemplo a cuenta ahora, en este preciso momento? Porque, ¿qué dije? Está en la Catedral de Segovia. Y, bueno, la influencia de la pintura flamenca, de la pintura del norte en España. Más allá de, por supuesto, que en algún momento hubo una relación política y de dependencia de coronas en algunas partes de lo que en su momento era el Ducado de Borgoña, pero bueno, más allá de eso, quiero decir, se miraba y se admiraba mucho a la pintura flamenca y muchos pintores flamencos también terminan yendo a España. Entonces, esto nos permite hablar ahora de otros ejemplos que son muy abundantes en España sobre todo, y el impacto fuertemente en la escuela sevillana. Entonces avanzamos un siglo más, no mucho menos, nos vamos al 17 y nos plantamos en Sevilla. ¿Y qué es lo que vemos? Que Sevilla es una ciudad hiperpujante, que es el puerto de entrada, ¿no? Y de entrada y salida, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con América. Este monopolio de la relación con las Indias le dio a Sevilla un poder, un potencial
potencial económico. Y de nuevo, esta circulación de gentes de otros lugares, de lugares remotos, el comercio, cosas exóticas, todo un ambiente más que, bueno, ebullicioso, ¿no? ¿Y qué es lo que alimenta todo esto? Que bueno, que muchos pintores también vayan a probar suerte a esa zona, porque los encargos abundaban, al igual que lo que pasaba en Flandes. Entonces terminan yendo pintores franceses, italianos, por supuesto, pero también alemanes y flamencos. De hecho, un poco se piensa que la pintura renacentista se introduce a través de un pintor alemán, Alejo Fernández. Por supuesto, los nombres estaban más que españolizados, ¿no? Y por otro lado también estuvo muy activo, con una actividad muy, muy importante, Pedro de Campaña, que era de origen flamenco. Y lo que viene a partir del 17 creo que ya lo sabemos todos, ¿no? Pacheco, Velázquez, Juan de Roelas, Francisco de Zurbarán, Luis de Vargas, Valdés Leal, o sea, maravillas. Hay que mencionar también a Murillo, no lo dejemos afuera, que es un poquito posterior, pero vamos, que ha tenido exponentes la pintura sevillana más que destacados, ¿no? Y precisamente por esto les traigo una obra de Luis de Vargas, que es la Purificación de la Virgen. Un pequeño paréntesis, Luis de Vargas es un pintor muy, muy interesante. Algún día lo vamos a traer a él solito a cuenta. Él en realidad tiene una formación, por sobre todas las cosas, en Italia. Está en 2 momentos distintos en Italia, se queda mucho tiempo ahí, aprende mucho de pintura italiana y luego, bueno, ya tiene hacia el final de sus días, donde muere, una actividad más fuerte en Sevilla. Él era de origen sevillano igual, ¿eh? Ahora, bueno, justamente acá podemos ver un cóctel. ¿Qué es lo que hace destacada la pintura sevillana y con características tan propias? Pero me dejo de hablar y vamos a esta tabla. En realidad se cree que era la tabla o una parte de un retablo, sobre todo por el formato vertical que tiene. Está pintada al óleo. Los maestros flamencos influyeron muchísimo en el uso del óleo para pintar. Y en esencia lo que está recuperando acá es lo que se supone que cumplían todos los judíos por la ley mosaica, que era 2 cosas. Por un lado, las madres, una vez que habían tenido a sus niños, tenían que ir a purificarse, y por otro lado, luego tenían que presentar al niño al templo para que sea circuncidado. Por supuesto, después todo esto abre unos problemones teológicos bárbaros, ¿no? Porque dicen, ¿por qué la virgen, que había sido virgen, es decir, que había concebido sin pecado, tenía que ir a purificarse? Bueno, era judía, ¿qué otra le quedaría? Eso digo yo. Los teólogos dicen, bueno, no, lo hizo por demostrar la humildad. Lo mismo con el niño, ¿para qué lo van a circuncidar? Si en realidad le estaba abriendo una nueva era, bueno, tenía que emparentar con todo su sistema cultural, diría yo. Pero no vinimos a discutir eso hoy acá, en realidad. Vamos a ver la tabla en detalle. Nos encontramos un espacio definido fundamentalmente por unas arquitecturas, donde encontramos a María con el niño, a José, una serie de acompañantes. Uno de ellos lo que porta es la ofrenda. Se supone que tenían que ofrendar un cordero si el niño era varón, pero bueno, a los pobres se les permitía ofrendar 2 palomas o tórtolas. Como verán, acá tenemos una confluencia de escuelas, las figuras son muy estilizadas, hay mucho ritmo de miradas hacia el cielo, entre ellos hacia nosotros. Los colores son bastante tenues, calmos. Hay una estilización más dada por el dibujo, por la delimitación de las líneas y por sobre todas las cosas que me interesa, que sobre el angelito que está teniendo en sus manos el cántico de Simeón aparece una mosca nuevamente desarrollada con mucho realismo. Yo creo que acá no cabe ninguna duda que está presente esta idea de virtuosismo por parte de Vargas. Pero hasta ahora estuvimos viendo un retrato y luego escenas religiosas en donde aparece la mosca. ¿Qué pasa también con la influencia de la escuela flamenca en cuanto a las escenas de género, paisajes y escenas de género? A ver, habíamos dicho que las escenas de género se definen sencillamente por gente común haciendo cosas comunes, es decir, no gente importante en un acto hiper destacado, un hecho único de la historia, sino, no sé, gente comiendo, gente paseando, típico de las zonas de Flandes y del norte de Europa, reflejar escenas de la vida cotidiana. Esto se traslada con mucha, mucha impronta a España. Y por otro lado, ya avanzando un poco en el siglo, empezamos a tener también el naturalismo
de Italia, el caravallismo que ya viene asomando. Y entonces, mismo en Sevilla, nos adelantamos unos 100 añitos hacia mediados del siglo XVII y nos ponemos a ver esta obra de Murillo. Estos niños comedores de uvas y melones que estoy por hoy en la Alta Pinacoteca de Múnich. Una pintura absolutamente de género. Son dos niños comunes y corrientes que hacen de personajes que están allí en primer plano, sentados y comiendo fruta, en esencia. Uno está comiendo uvas, es el que tenemos hacia el lado izquierdo, y del lado derecho nos encontramos con un compañerito que está un poquito en un nivel ubicado un poquito más superior, que tiene por un lado la mejilla hinchada porque se acaba de meter melón en la boca. En una mano tiene el melón que está comiendo, en la otra el cuchillo, y sobre sus piernitas tiene el resto del melón que va a comer. Miren ustedes esta impronta realista de Murillo, muy interesante. Los chicos están harapientos, tienen toda la ropa rota, están descalzos y por sobre todas las cosas, y algo muy perceptible para el espectador, están sucios. Y claro, mencioné a Caravaggio y la impronta de Caravaggio, como en su momento en Velázquez, también por supuesto posteriormente en Murillo, y también la impronta de Velázquez en Murillo, ¿no? Este uso del claroscuro tan potente, esos colores también terracotas que dan una sensación de realismo, de naturalismo. Miren, la paleta, y no es muy abundante, son tonos ocres, verdosos, por supuesto, ¿no? Apoyados con un poco de negro y blanco. ¿Y dónde posamos la mirada ahora? En las moscas que están en el melón, representadas a la perfección, un realismo, un naturalismo total. ¿Y a qué vienen todas estas moscas acá ahora? Bueno, a demostrar dos cosas. A mí no me cabe duda que es virtud del pintor, y por otro lado, a decir, esta es una escena de género, estoy representando una situación real, los niños tienen suciedad en su cuerpo, están harapientos, están en una situación cotidiana en donde están comiendo. ¿Qué hay? Moscas. Estos tipos de escenas de Murillo son una maravilla. Tiene esa cosa media costumbrista, ¿no? Porque estamos de alguna manera reflejando, o él en realidad está reflejando una ciudad en donde hay mucha riqueza, mucha opulencia, pero también hay mucha pobreza, la cantidad de mendigos, de niños en las calles, huérfanos, que nada, así, a su suerte, ¿no? Y Murillo lo refleja, pero también, fíjense que los chiquitos estos, ahora lo voy a pasar, no, son regordetes, están bien, están comiendo, tienen una cesta con frutas. Es como esa cosa media también un poco idealizada. Por supuesto, realismo no significa que no haya cierta, a veces, idealización o presentar estas escenas que podrían llegar a ser muy crueles de una manera un poco más amable. Y siguiendo este orden, entonces nos vamos a pasar a otra obra de género que tiene que ver con estos vendedores de fruta que está en el Museo del Prado, que fíjense que es muy similar la fecha a la obra que vimos antes, en este caso de Jerónimo Jacinto Spinoza, que es un autor que siempre se lo tuvo como un pintor de imágenes religiosas, y bueno, cuando se pudo atribuir esto luego de unos estudios fue como algo muy impactante. Nuevamente una escena cotidiana, típicos personajes del momento, donde tenemos a la vendedora, tenemos un estudiante pobre que se le decía Capigorrón, que está con unas monedas comprando algo de fruta o de verdura. En primer plano casi como un bodegón, ¿no? Todas las frutas, las verduras, y hacia la derecha un personaje bastante especial. Tiene la ropa media desgreñada, en mal estado, parece ahí un poco sucio, tiene en su mano una cesta, está comiendo. ¿Y qué pasa? Una mosca en el brazo. Nuevamente este estilo naturalista, realista, de lo que pasaba en una escena del día a día en el mercado, en las calles. Y ahora, miren a este José con la mosca ahí en el medio de la pelada. Esta es una obra datada en el siglo XV que está en el monasterio de Pedralbes, que tiene una zona museo donde se exhiben también estas cosas. Si bien no pude conseguir una fotografía con mucha resolución, bueno, al menos podemos compartir la idea general, ¿no? Tenemos al niño, tenemos a la Virgen, está en una escena familiar con un interesante paisaje de fondo, por cierto, y unos colores muy vívidos, y de repente una mosca ahí. Sabemos que José y María, porque bueno, hay halos de santidad. ¿Podemos pensar esto como el maligno que está haciendo ahí su presencia, su incursión ante esta sagrada familia?
¿O pensamos que realmente el que lo pintó quería destacarse? Y ahora, último caso, y es tan genial este caso, que de hecho el propio cuadro se llama La Virgen de la Mosca. Es muy interesante la historia de este cuadro, igual vamos a tratar de resumirlo rápido. Es una escena de sacra conversación, un tipo de escena que abundó muchísimo en la pintura de los primitivos flamencos y también en Italia, en donde, para decirlo sencillo, aparece María con el niño y otros personajes. María y el niño están entronizados, hay un entorno arquitectónico y aparecen unas figuras a los costados. Algunas no están identificadas, por ejemplo, este sería un santo, el varón, el que aparece al costado, pero no se sabe, no se corresponde con la iconografía de San José tampoco. Algunos ven en él el retrato de Fray Diego de Deza, pero la verdad es que no está confirmado. Del otro lado, aquí tenemos a Magdalena, que ahí sí es un poco más identificado por el tarro de perfume. Y la figura que está hacia adelante sería Santa Catalina de Alejandría, que es la que se distingue muchísimo, ¿no? Y se entiende que es ella por el tema de la corona y la espada. Acá se abren un montón de interpretaciones, porque algunos dicen que esta Santa Catalina de Alejandría en realidad sería Isabel la Católica, un poco por el origen de esta obra y bueno, también por las diferentes atribuciones que se barajan de la pieza. Pero no me quiero meter mucho con eso hoy. Lo que me interesa es: ¿qué hace esa mosca en la rodilla de la Virgen? Pueden ver que la distribución de la pieza es, diría yo, casi típicamente flamenca, el tipo de estructura, la ubicación de los personajes, la minuciosidad con la que está representada. No hay mayor colorido, son colores más bien ocres, excepto por supuesto el manto de la Virgen que destaca, en un color poco típico, es decir, no es el azul típico, por eso digo que yo lo asociaría mucho más con la escuela flamenca. Y algo bastante interesante, justamente hablando de las atribuciones y los líos, las idas y venidas que hay con esta obra, y es que parece, o se cree que cuando se hizo un estudio más a fondo del cuadro, se dañó su traslado de Flandes a España y por tanto fue retocada por un pintor que había metido su firma ahí. El punto es que está claro que la firma es apócrifa y parece que fue este mismo pintor que agregó la mosca como símbolo de virtuosismo. Y ahora, para ir cerrando, a ver qué podemos sacar de todo esto, sin ninguna duda hay una interpretación simbólica de la mosca en los cuadros, y era esto de la asociación a Belcebú, al maligno presente ahí para molestar, para que estemos atentos, porque siempre está dando vuelta entre nosotros y nos puede tentar, nos puede distraer. Y la otra interpretación, que yo creo que realmente es muy válida y hasta quizás más válida porque nos permite abarcar a todos los tipos de géneros que estuvimos viendo, tiene que ver con la recuperación de la habilidad artística, tiene que ver con el trampantojo, con engañar al ojo. ¿Y por qué digo esto? Si bien es muy difícil linkear lo que pasaba con los primitivos flamencos y la historia de Seuxis y Parraccio, está claro. A ver, Vasari en sus vidas, ¿qué cuenta? Cuenta algo muy similar, una anécdota casi graciosa, ¿no? Entre Cimabue y Giotto, que era su discípulo en ese momento. ¿Qué hace Giotto? Cuando el maestro se distrae, pinta una mosca naturalísima. ¿Y qué pasa? Cuando Cimabue vuelve a aproximarse hacia su obra, quiere espantarla. Y por cierto, aquí me permito una pequeña anécdota personal sobre San Jerónimo que traje a cuenta de la Catedral de Segovia, que por cierto, si alguno anda por allí o está cerca de allí, es muy interesante ir a visitar la galería de pinturas que tienen. Lástima que no se puede sacar fotos. Lo cierto es que tienen un pasillo, no debe ser muy ancho, menos de 2 metros, y hay cuadros de un lado y del otro. Hacia el final hay un retablo y una sala un poquito más grande. Cuando yo bajé dije, bueno, voy a ver los cuadros de la parte derecha, hago todo el recorrido y vuelvo sobre la izquierda. El San Jerónimo está sobre la izquierda. Cuando me puse a ver los cuadros, no pude dejar de mirar que ese San Jerónimo tenía algo ahí, una mancha negra. ¿Se había dañado el cuadro? Dije, lo veré cuando vuelvo. Hice un par de pasos más y no podía más. Me tuve que cruzar a ver qué pasaba con ese San Jerónimo y dije, tiene una mosca aplastada. Cuando me acerqué un poco más dije, no, tiene una mosca. Quiero decir, siempre me parece muy gracioso esto, porque a pesar de que uno observe cuadros, a pesar de que estemos acá hablando de lo que implica el trompe-l'œil, este engaño al ojo y de muchas cosas de técnica de la pintura y demás, uno a veces acepta el juego, el ojo acepta el juego y la mente también. Quizás como no pensaba encontrarme ningún tipo de trampantojo ahí,
Para mí había pasado algo con ese cuadro y hasta en un momento llegué a pensar realmente que tenía una mosca. Hasta aquí la entrada al día de la fecha. Espero les haya gustado. Hemos hablado un poquito más de pintura flamenca, que se los venía debiendo. Hemos hablado un poquito más de trampantojo, que también se los venía debiendo. Y vamos a recuperarlo en otro momento, porque el trampantojo, sobre todo en Italia, bueno, tiene otro tipo de desarrollo. Ni hablar. Y ojo, que en la pintura flamenca también, porque algo que no mencioné, y lo estoy pensando ahora, prometo que lo vamos a recuperar, es que otra de las vertientes del realismo en la pintura flamenca, además de los libros miñados que dije, también tiene que ver con el hecho de imitar a la escultura, de competir con los escultores. Pero eso los vamos a tener que recuperar con otros ejemplos que son mucho más interesantes y apropiados para el caso. Así que, por supuesto, los invito a dejarme sus comentarios para saber qué les pareció esta entrada, que me regalen un like si les gustó, si les aportó algo. Yo les dejo también mis contactos de Instagram y Twitter, que por ahí estamos siempre interactuando con ustedes, mandándonos mensajes, haciendo algunos juegos y trivias y compartiendo información. Nos vemos la próxima semana. Adiós.